Últimamente he estado reflexionando en el término crisis y en una ocasión me tocó ver una definición que me gustó, que me gustaría compartir con ustedes. La raíz etimológica de crisis es crisálida. Es esa membrana que cubre a la larva antes de convertirse en una mariposa. Y para que la mariposa pueda volar, tiene que ejercer toda su fuerza, tiene que latir su corazón con mucho más fuerza para que pueda bombear toda la sangre a las alas y tenga la fortaleza suficiente para poder abrir esa membrana. De hecho, si alguien corta esa membrana y facilita la salida de la mariposa caerá al suelo y no volará nunca. Es decir, tiene que ejercer todo su poder, tiene que ejercer toda su fuerza para poder abrir esa membrana y poder volar. Esa reflexión me lleva a pensar como seres humanos, muchas veces, o a título personal me gustaría decirlo, uno quiere eludir y quiere evadir de alguna forma la crisis. Pero con esta reflexión, esta analogía que escuché de cómo la larva se convierte en mariposa, veo cómo el ser humano en un estado de crisis tiene que usar todo su poder, tiene que usar toda su fuerza, toda su conciencia para poder salir de ella. Una definición que también me gusta mucho es de Albert Einstein, que dice que lo peor que podemos hacer con la crisis es estar en un estado de negligencia que no nos permita afrontar esa crisis y que definitivamente para poder salir de una crisis tenemos que tener un estado de conciencia diferente al que nos hizo introducirnos en esa crisis. Eso también me lleva a pensar el aspecto del poderío. Si yo me siento como una víctima de una situación política, de una situación de salubridad pública, si yo me siento una víctima de la economía, no voy a poder salir de esa crisis. Es decir, el término poderío es importantísimo que uno lo pueda integrar para decir, no son los aspectos que están afuera los que me están afectando, soy yo el que tengo que, de alguna forma u otra, hacer los cambios, que muchas veces los cambios son difíciles porque la mente, el ego, le gusta estar en una zona de confort. Es decir, aunque sea malsana y que sea tóxica la situación que está viviendo, prefiere quedarse ahí porque es el terreno conocido. En otra ocasión, de un pensador que he seguido mucho, que es Deepak Chopra, dice que el ego vive en la zona de confort. Aún y que sea incómodo, ahí se quiere quedar. Y sin embargo, en la incertidumbre está la evolución. Ciertamente estamos viviendo momentos de una incertidumbre global, colectiva, mundial. Y lo que yo les quisiera compartir es que la verdadera crisis que yo he sentido en todos estos, en este tiempo que estamos viviendo, más que una crisis salubre que sin duda está, yo hablaría más de la crisis del miedo. En una ocasión escuché que nos decía un instructor, un facilitador de meditación, nos decía cuántas emociones creen que pueda tener el ser humano. Yo me quedé reflexionando en eso y dije, bueno, seguramente han de haber docenas. Dijo 2, miedo y amor. Paradójicamente, el miedo es profundamente adictivo porque generamos hormonas de estrés, como adrenalina, como cortisol, que esos de alguna forma deprimen el sistema inmune. Entonces, ciertamente, el entender que la crisis, en este caso en particular que estamos hablando de una crisis de salud mundial, si bien es real, si bien existe,
es la forma en que podemos enfrentar esa crisis a través del amor y no a través del miedo, porque aún y que el miedo puede parecer o es una emoción malsana, estos factores hormonales lo pueden hacer profundamente adictivo. Es decir, es como la adicción a la preocupación, a un pensamiento recurrente, a qué es lo que va a suceder. Y sin embargo, en esa incertidumbre es en donde tenemos que encontrar la evolución y la solución. Y me gusta mucho ese planteamiento de manifestar que de alguna forma u otra no podemos salir de la crisis con el mismo estado de conciencia, con el mismo pensamiento, con las mismas actitudes, con los mismos juicios, porque si no vamos a repetir el mismo esquema. En una ocasión también escuché el término de locura y me parece interesante, que es decir, voy a tratar de tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas, cuando la realidad es que para poder salir adelante de una situación comprometida del ser humano tiene que pensar en una forma diferente. Un filósofo del siglo XV decía que el ser humano tiene tantas ganas de cambiar como un niño quiere nacer, es decir, de estar en una situación de comodidad, de estar contenido, de pronto resulta que es expulsado, que es arrojado de otro cuerpo, de la madre. Y el ser humano quiere cambiar tanto como el niño quiere nacer, es decir, siempre va a haber una resistencia, la mente va a ser refractaria al cambio. Pero yo lo que les puedo compartir, si ustedes me preguntaran cómo ha sido mi vida ha sido una vida crítica, que si me dan oportunidad eventualmente me gustaría platicarles un poco de lo que ha sido mi guión, mi historia. Y no me arrepiento de tener una vida crítica, porque si bien a veces puede ser cansada, puede llegar a ser tediosa o desesperanzadora, la crisis también es un estilo de vida que de alguna forma me ha llevado a ser una mejor persona, o una persona, más que una mejor persona, quisiera plantearlo de otra forma, en una persona consciente. Hace muchos años un terapeuta que para mí representó una figura muy importante en el desarrollo de mi vida, al llegar yo a decirle, siento yo que a pesar de que estoy haciendo todo lo que usted me dice, no logro tener esa sensación de completud en mi vida. Y él se me quedó viendo muy fijamente, llevaba yo muchos años de terapia con él, y me dijo, ¿viste el eclipse ayer? Y no lo comprendí porque me había hecho ese comentario. Y le dije, sí lo vi. Y me dijo, ¿lo viste solo? Le dije, no, lo vi con mi hija. Me dijo, mira, es que eso es la vida. La vida es tener la capacidad de poder ver un eclipse y poderse asombrar de ver ese eclipse, porque puede que tengas la capacidad de ver, pero no de mirar y no de asombrarte. Y siento yo que cuando se empieza a perder la capacidad de asombro, el ser humano empieza lentamente a morir en vida. Y me dijo, y hay gente que no puede tener hijos y tú lo tienes todo. Me dijo, en Oriente los tibetanos ven un día, amanecen y ven un día que está lluvioso y dicen, mira, es un buen día para morir. Y resulta que al día siguiente despiertan y ven un día soleado y dicen, mira, es un buen día para morir, está soleado. Me dicen, no ven la vida en función de la vida, ven la vida en función de la muerte. Y se me hizo muy interesante la propuesta, porque dice, nadie tiene garantizado el que al día siguiente pueda amanecer. Y dice, y nada les quita la felicidad. Hasta después entendí que lo que él me estaba tratando de transmitir con ese mensaje era que la vida es un día, es solo por hoy.
es un solo día, es el instante. De ahí la importancia de autores como Cartole, con un libro maravilloso que se llama El poder de la hora, y me gusta el término de poder, porque es en el hoy, en donde encuentras ese poder, no en el pasado, no en el futuro, porque en el pasado y en el futuro igual vive la mente, vive el ego. En el pasado va a haber mucho arrepentimiento, va a haber remordimiento y va a haber depresión. Inclusive si uno accede a la nostalgia, a decir, no, es que en aquella época yo era muy feliz, entonces, bueno, resulta que llegas a tu presente y tu presente no te gusta. Y si te vas al futuro, y peor, si proyectas el futuro y te vas a vivir al futuro, vas a vivir en un constante estado de angustia y de miedo. Cuando la realidad es que, como me decía el terapeuta en aquel entonces, la vida es hoy, es un solo día. Lo que más me asombró en ese momento fue que me dijo, no tengo mucho más en qué ayudarte, busca tu vida espiritual. Y lo que yo les puedo compartir es de que en ese entonces, ese puro término me provocaba un conflicto importantísimo porque yo no entendía ni siquiera el concepto de espiritualidad, el concepto de un ser espiritual. Es más, se me hacía algo que era pues privativo, como de New Ages, de hippies, de monjes, y sin embargo le hice caso porque no tenía otra opción. Llevaba muchos años que de alguna forma estaba yo bastante ligado a él y prácticamente me dio la salida. Y la salida ya no tenía nada que ver con el aspecto intelectual del cual tanto trabajé, sino que tenía que ver con un aspecto que tenía yo completamente negado, nulificado, que era ese cuerpo espiritual. Con el tiempo me dijeron, si tú crees que tú eres un ser humano que está teniendo una experiencia espiritual a través del yoga o a través de método Yuen o de constelaciones o porque meditas, etcétera, ¿no? Me dijeron, estás equivocado. Somos seres espirituales que venimos a vivir una vida terrenal, lo cual también me gustó mucho porque quise empezar a entender que tengo un origen diferente al de este cuerpo, al de esta mente, y vengo a vivir una experiencia humana. Es decir, no soy un ser humano que está viviendo una vida espiritual, soy un ser espiritual que viene a vivir una vida humana. Pero lo interesante de esto es que no son mutuamente excluyentes, porque cuando en un inicio yo intentaba de alguna forma rehabilitarme, recuperarme de muchos procesos autodestructivos, entre ellos de muchas adicciones que llegué a experimentar, siempre lo vi desde un punto de vista intelectual. Yo no veía ni siquiera remotamente la necesidad o la posibilidad de tener un acceso, pero un acceso a un contacto espiritual, pero me di cuenta que tuvo que ser precisamente a través de esa crisis que tuve, porque si no hubiera estado yo en un estado emergente, si no hubiera estado yo en un estado crítico, jamás hubiera accedido a buscar o a observar una vida espiritual, o mejor dicho, una vida con una observancia de la mente, una observancia del ego, y tener una vida espiritual. Pero esa crisis que viví me llevó justamente a esta transformación, me llevó a esta transmutación de decir, no me queda otra, porque claramente hay algo que no está bien. Estoy viviendo una vida que de alguna forma sé que me está yendo bien. En aquel entonces yo fui una persona que estaba muy afluente con la cuestión del dinero, y de pronto cuando ese dinero se empezó a ir, me di cuenta que toda mi autoestima estaba cifrada, estaba basada en una cuestión económica, en una cuestión monetaria. Cuando se empezó a ir, empecé a sentir que estaba yo perdiendo el sentido de mi vida y que estaba perdiendo completamente mi poder. Lo que yo les puedo compartir es de que yo entré a un camino de entendimiento espiritual no por elección, no porque yo quisiera, es que no me quedaba otra. Y ahora agradezco justamente esa situación crítica, porque fue la que me llevó no al cambio, sino a la transformación. Una vez escuché
definición que decía Hildegard von Bingen, una abadesa del siglo XIV o XV, y decía: el cambio es un boleto de ida y vuelta, pero la transformación tiene ida, nada más. Cuando se empieza a despertar la conciencia, es como si uno quedara vacunado con un despertar del cual luego es prácticamente imposible salirse. Cuando me hablaban de tener un despertar, un desarrollo espiritual, decía: ¿de qué se trata esto? Entonces ahora resulta que ya voy a vivir la vida con más ligereza y con más tranquilidad, y no, resulta que el vivir una vida espiritual y una vida de entendimiento era echarle luz hacia adentro de cómo me sentía, de cómo estaban mis emociones, que yo sentía que mis emociones estaban muy volátiles. Y sin embargo me di cuenta que a través de ese trabajo espiritual, mi vida no puedo decir que ha sido sencilla, sin embargo sí definitivamente es una mejor vida, porque es una vida consciente, es una vida en donde ya me da el poder a mí de la toma de decisiones, de el disfrutar la vida, el aceptar lo que sucede en mi vida sin cuestionarlo y simplemente decir: si soy un ser espiritual que viene a vivir una vida humana, ciertamente este planeta es como una escuela, entonces algo tengo que aprender, y la experiencia es neutral, porque muchas veces yo tiendo a fustigarme si me equivoco, digo: no, es que esto estuvo mal, o soy una persona intelectualmente que no está bien desarrollada. Y también me di cuenta que algo que yo tengo que cuidar mucho es el lenguaje conmigo mismo, porque ciertamente yo no tendría la capacidad de insultar a una persona, y sin embargo hay veces que me equivoco, se me olvidan las llaves o se me cae el lápiz, y puedo llegar a ser bastante severo conmigo mismo. Y es algo que empecé de alguna forma a empezar a ser más compasivo conmigo mismo. Una vez escuché también algo que se me hacía interesante, que era la empatía, y que después de la empatía venía la compasión, y ciertamente con quien tengo que empezar la compasión pues es conmigo mismo. David Simon, que fue un yogi, un médico que había trabajado con Deepak Chopra, cuando me fui a este retiro de meditación, había muchísima gente en el centro de convenciones y se empezaron a apagar las luces y se nos quedó viendo y nos dijo: perdónense. Ustedes no sabían que las decisiones que habían tomado en aquel entonces eventualmente iban a repercutir. Ustedes no sabían que esos bonos, esas acciones que compraron en la bolsa, que originalmente les costaron $100 cada una, eventualmente iban a costar $1. Y en ese momento dije: mira, está hablando de mí, porque yo me sentía con esta insolvencia, con esta quita económica. Dijo: perdónense. El perdón, dice, es la única moneda corriente que necesitan. Decía: el perdón es el único cash que necesitan. El otro cash nada más compra cosas extrañas. Y me hizo mucho sentido, porque me di cuenta que yo no me había perdonado. Y mientras una persona no se perdona, es muy difícil que se pueda desarrollar adecuadamente en la vida, y que de pronto empieza a tener una serie de bloqueos económicos o de relaciones afectivas, y dices: bueno, ¿por qué no he podido yo acceder a la abundancia, al dinero, al amor, al romance? Y en mucho inicia cuando la persona se ha estado fustigando tanto y no se ha querido perdonar el haberse equivocado, cuando en la realidad de las cosas uno no viene aquí a equivocarse. En el universo cuántico las equivocaciones son más bien experiencias, y así es como lo quise ver. Otra definición de perdón que también me encantó fue el decir: el perdón es renunciar categóricamente a que el pasado pudo haber sido diferente, aceptarlo y liberarlo. Y eso me lleva a otra reflexión, que es el resentimiento, resentir. La mente, después empecé a estudiar a otro autor que eventualmente me gustaría compartir con ustedes, que se llama David Hawkins, que habla del poder y la fuerza. El poder
siendo una vibración que está arriba de 200, después lo platicaremos, que es en donde empieza a haber un contacto con Dios, con el poder superior, con el universo, como cada quien lo quiera concebir, en donde tenemos una imagen de Dios, un concepto de Dios que nos ayuda. Abajo de 200 hay una vibración de 175 que es orgullo, en donde la visión de Dios es todavía de indiferencia, como que es un Dios que nada más observa, pero que no ayuda. Y yo llegué a sentir esa sensación de abandono, de separación. En la antigüedad, desde Isaac Newton, se veía el mundo desde un punto de vista estrictamente físico, en donde todos estábamos separados de todo. Sin embargo, después se empezaron a ver investigaciones que son científicamente comprobables, en donde ya está clarísimo que todos estamos unidos a través de un campo energético, y lo pueden ver en cualquier cantidad de películas, como por ejemplo The Matrix es una de ellas, en donde todos los seres humanos estamos conectados unos con otros. De ahí el término de compasión, es decir, si yo estoy conectado con todo el mundo, si estoy conectado con la naturaleza, si estoy conectado con otro ser humano, con los animales, tengo que empezar a ser compasivo conmigo mismo, y ciertamente ser compasivo y ser empático con todo lo que me rodea, para poder tener una vida con muchísimo más armonía, y no una vida en la que la vanidad de mi ego me avasalle, y que esté nada más basada en un punto de vista estrictamente intelectual, porque es muy limitado y sin embargo el universo es muy abundante. La primera vez que empecé a tener contacto con ese concepto, con esa divinidad, si ustedes quieren, es que me quitaron el término Dios. Y yo les puedo compartir que por muchos años yo no podía ni siquiera mencionar esa palabra. Y cuando me fui a este retiro de meditación hablaban de universo, y me gustó el concepto de universo, porque dije, bueno, con ese no hay conflicto y es genérico. Y por ahí me fui. Eventualmente ya se me hizo parte de mi vida el decir Dios, y entender que era un Dios misericordioso que me ayudaba. Creo que el desafío más grande que tiene el ser humano es poder tener esa vinculación con Dios y no satanizar a la mente, porque luego pareciera ser que si voy a vivir una vida espiritual, entonces tengo que aniquilar la mente. Pues eso no se puede. Es decir, somos las dos cosas. Es decir, siempre vamos a tener el pensamiento lógico y vamos a tener el pensamiento abstracto, pero ¿de qué manera se pueden fusionar? ¿De qué manera se pueden amalgamar para poder lograr todo lo que quiera? Y más que decir, me voy a convertir en una mejor persona, al menos voy a ser una persona con más paz, con más conciencia, con más tranquilidad, pero también con más abundancia, porque luego pudiera parecer que si me voy al lado espiritual, entonces voy a perder todo mi dinero y tengo que ser una persona con una profunda humildad y voy a deshacerme de todos mis bienes, porque yo llegué a pensar eso. Entonces una persona espiritual no puede vivir una vida económica, y eso definitivamente es un error. Es decir, el ser humano está diseñado para vivir en el lujo. La reflexión que quisiera yo de alguna forma compartirles es el comprender que esta fusión que tenemos de cuerpo, de alma y de mente, cuando se integra, es cuando podemos lograr esa serendipia, esa sincronía, para que se manifieste el mundo material en todo lo que deseamos. Mucho de ello, mucho de lo que bloquea esa abundancia es una vibración de culpa o de no merecimiento, que la mente puede llegar a tender a ser profundamente culpígena, y después en otros capítulos platicaremos de estos niveles de conciencia, y me gustaría de alguna forma extrapolarlos a lo que ha sido mi vida. Pero la reflexión más importante en este momento
que estamos viviendo esta situación de crisis es que mientras uno pueda integrar el perdón y el agradecimiento, es un arma muchísimo más poderosa para salir adelante que vivir una vida con miedo, una vida de resentimiento, una vida de competencia. Y hoy por hoy estoy absolutamente seguro que la conciencia del planeta va a cambiar hacia un término que Lynn McTaggart, en un libro maravilloso que tiene, que se llama The Bond, el vínculo, habla de la diferencia de la competencia y la cooperación. En la competencia siempre vamos a estar ligados a la escasez, siempre vamos a estar ligados a la falta, al tener que destacar en contra de otra persona, inclusive hasta en contra de sus intereses, porque hay una sensación de que no hay suficientes recursos en el universo. Y sin embargo, en la cooperación está integrado el saber que hay suficientes recursos en el universo, no solo para mí, sino para toda la humanidad. En un momento como este, que estamos viviendo esta situación, o que aparentemente ya estamos de salida, es clarísimo que la competencia no solo está en desuso, que yo llegué a pensar, bien, suena interesante esto de pensar que la competencia está en desuso y que el ser humano tiene que aprender a cooperar. Pero escuché algo que suena muy interesante, que es la competencia violenta. Y el ejemplo clásico de una competencia violenta es la guerra, que es increíble que a estas alturas de la humanidad todavía se siga pensando en ejercer todos estas inversiones bélicas que pudieran estar direccionadas hacia la construcción de la humanidad y no hacia la destrucción. Entonces, hoy por hoy creo que es importantísimo que pensemos como colectividad, no en competir, sino en qué forma podemos cooperar. Y una forma muy sencilla de poder llegar a ese paradigma es en qué te puedo ayudar. Te agradezco muchísimo la oportunidad que me estás dando de poder compartir contigo mis experiencias. Si te gustó este video, por favor suscríbete y dale like. Espero verte pronto. Soy Manuel y te invito a despertar.